Te quiero dar ya la bienvenida aquí en los estudios de los desayunos de 24 horas en Guayaquil al contraalmirante Livio Espinosa, excomandante general de la Marina. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto saludarlos y a los escuchas de este lindo canal. Gracias a usted por estar aquí. Bueno, contraalmirante, el gobierno tildó como gravísimo el anuncio que hizo el que fuera el número 2 de las FARC la semana pasada, diciendo que una facción iba a retomar su lucha y por ende pues las armas, ¿no? Algo que va a traer efectos podría traer efectos para la región y para nuestro país. Precisamente, ¿qué repercusiones cree usted que puede tener, sobre todo para países limítrofes, como es el caso nuestro, el de Ecuador, que compartimos pues una frontera, ¿no?, con ellos? Bueno, esta decisión de la cúpula de la FARC de terminar con este acuerdo se veía posiblemente venir en el sentido de que no se cumplieron ciertas cosas porque eran imposibles. O sea, prácticamente tenemos que ver que dar trabajo, incorporar a tanta gente, alrededor de 8.000 o 9.000 combatientes de la FARC, iba a ser un problema. Bueno, esto ya se ha dado. Y el problema radica ahora en que va a tener un gran efecto sobre nosotros. Especialmente, primero, que vamos a ver que en las fronteras se va a producir mayor inseguridad. ¿Por qué? Porque durante este tiempo que se realizó este proceso de paz, los cultivos de la droga fueron creciendo en niveles muy altos. Eso implica que la producción es mayor y por tanto la comercialización también creció. Ahora, ese aumento en el orden del 70% de los campos donde siembran esta planta va a generar que en nuestra frontera se produzca un intercambio o satisfacer las necesidades que demanda, como son necesidades de salud, necesidades de precursores de droga, armas, municiones, porque todo eso van a requerir porque ha aumentado la producción. Igualmente el tráfico, acuérdense que el Ecuador es un país, es el paso de ellos, todo por mar, tierra y aire se va a incrementar. Eso va a tener necesidad de que haya un mayor número de fuerzas armadas controlando esta situación y también va a ser un foco de aumento del crimen organizado, de la parte delincuencial, porque todo este intercambio va a generar que hayan necesidades de satisfacer. Al momento hay 6.000 soldados que resguardan la frontera, esos 720 kilómetros que abarcan esa frontera. Entonces sería necesario aumentar ese número de uniformados. O sea, vamos a tener que mantener fijos eso y posiblemente van a tener que aumentar. Ahora, el tema es que todo esto es un gran... se está acumulando el tema de la inseguridad. Acuérdense que hoy en el Ecuador estamos viviendo una inseguridad terrible. A eso usted le suma todo el grupo de tantos venezolanos que han ingresado, dicen que es alrededor de unos 500.000 venezolanos. No han podido controlar el tema carcelario. Ahora se suma este tema que ya lo teníamos, pero hay un incremento. Entonces, la inseguridad hay que manejarla de diferente manera. No hay que seguir con las mismas estrategias ni con las mismas tácticas, porque eso no ha funcionado. Aquí lo que se necesita, en primer lugar, es determinar... Primero, hay 4 elementos importantes que yo considero que debe darse para que, en realidad, si queremos parar la inseguridad. En primer lugar, hay que tener liderazgo. Mientras no haya liderazgo, el Ecuador tiene un problema ahorita de falta de liderazgo. Mientras no haya liderazgo, no haya creatividad para cambiar las estrategias, para cambiar las planificaciones y cambiar las tácticas, mientras no haya la pasión de parte de quienes nos gobiernan, también de los alcaldes de las ciudades, no hay esa pasión para enfrentar este problema de la inseguridad y no haya el coraje, entonces, por supuesto, no vamos a funcionar. Pero eso no se ve reflejado una vez que el gobierno tomó decisiones de implementar cosas que ya dieron un efecto, como el que se sumen los militares en los operativos policiales para un control de armas y como el hecho de que algunas ciudades, como Guayaquil y Quito, hayan firmado convenios con el Ministerio de Gobierno para trabajar de manera conjunta en la aplicación de estrategias para combatir esa inseguridad. Sí, pero todas esas cosas no han funcionado. Mire, usted en el Ecuador
la prioridad número uno debería ser la seguridad. Porque un país o una ciudad que es insegura no tiene crecimiento ni tiene desarrollo. Entonces, todos los alcaldes y el presidente deberían ser su prioridad la seguridad. En cambio, nosotros nos damos cuenta que hay un problema en las cárceles, vayan las Fuerzas Armadas. Hay un problema, mire, cuando Fuerzas Armadas salen a controlar la ciudad, quiere decir que el Estado ha perdido la capacidad de sostener la seguridad. Entonces, aquí lo que se necesita es cambiar el modelo de actuación para enfrentar la seguridad. Pero estando en ese modelo de actuación para enfrentar la seguridad de las Fuerzas Armadas, aunque no sea su competencia directa, ¿usted los excluiría y dejaría que quienes tienen la obligación de hacerlo sean los que ejecuten esas estrategias? Para enfrentar la seguridad hay que enfrentarla con todos los entes gubernamentales, pero el peso pesado está en que determinemos la variable más importante que genera la inseguridad. Y ese es la persona, porque la persona es el actor principal de la inseguridad. Entonces, hay muchas variables que hay que analizarlas. Por ejemplo, tenemos que trabajar con la violencia intrafamiliar, tenemos que hablar con la pobreza y la marginación, tenemos que trabajar con cómo el pueblo ve a la policía, si es una policía eficiente, ineficiente, si hay mayor presencia. Hay que analizar el tema de las pandillas. Las pandillas son uno de los factores más preponderantes en el crecimiento de la inseguridad. El crimen organizado. Entonces, hay una serie de variables. La justicia, muchos se quedan en impunidad. Entonces, todas estas variables hay que analizarlas. Desde mi punto de vista, el centro de gravedad está en esa gente. Hay que trabajar ahí, porque así usted le ponga más policías, le ponga más militares. Ellos también son unos profesionales, los delincuentes, ya pasan al nivel de crimen organizado, y ellos, mientras salen por un lado las Fuerzas Armadas o la policía, ellos se van a otros lados. Pero entonces, no está ahí el problema está en que tenemos que mirar las familias, tenemos que mirar las escuelas, hay que mirar, analizar cuál es la situación de cada comunidad, cuántas personas están en drogas, cuántas personas están sin trabajo, cuántas personas no han alcanzado el nivel de primaria. O sea, ahí está el análisis. Ahora, son cosas que a lo mejor sí se hace ese censo. Yo creo que hoy hay una cifra de cuánto asciende el desempleo, usted hablaba de pobreza y marginación, sabemos que la situación económica del país está complicada, pero por otro lado hay un trabajo que se hace en materia de violencia intrafamiliar, hay un trabajo que se hace, quizás no totalmente lo que se requiere, pero se comienzan a dar pasos en el tratamiento de adicciones. Pongo como un ejemplo la ciudad de Guayaquil, donde se ha inaugurado una clínica incluso de tratamiento ambulatorio por parte del municipio. Hay un compromiso del gobierno de complementarse en esa actividad. Una policía que cuenta con el apoyo desde el ministerio, que se siente respaldada. No se van dando sí pasitos, una evaluación de jueces y conjueces que está en marcha, que este mes debería tener un resultado. Entonces, todo esto no va respondiendo un poco a esa necesidad de la que usted habla, que debería ser como un factor inicial, tener una realidad sobre la mesa sobre la cual trabajar. Por supuesto, o sea, lo importante es que esos análisis tienen que estar orientados a objetivos bien claros. Es decir, primero usted tiene que tener una inteligencia operativa que le permita establecer todos aquellos elementos para poder definir una estrategia y una planificación. Mira, aquí tiene que haber una política muy clara con la participación de todos los entes gubernamentales, sean a nivel de ciudades, sean a nivel de país, para enfrentar con objetivos claros, con objetivos específicos, y cada uno determinando qué es lo que debe hacer, porque de lo contrario se van a generar planes no adecuados o tácticas no adecuadas, que es lo que nos está dando los resultados. Mire, en el Ecuador, usted se para en un semáforo, ¿cuál es el problema? Usted está con terror. ¿Por qué? Porque no sabe si el que le limpia el parabrisas le va a golpear, si no sabe si le van a asaltar, y eso se debe a la necesidad de que la gente tiene necesidades. Entonces ya no les queda otro recurso, sino hacer lo que tienen que hacer. Entonces ahí es donde hay que trabajar, pero como le digo, con inteligencias. O sea, si seguimos con este tipo de análisis de inteligencia, en realidad vamos a llegar a lo mismo. Por eso es que tiene que haber un cambio, tenemos que ser más innovadores, tenemos que ser más creativos, y yo considero que debe haber un consejo integrador de la seguridad ciudadana que trabaje
todos los días en ese problema. O sea, no solamente hay un problema carcelario, vamos a... No, este es un problema global. Un trabajo y sostenido tenemos de un organismo que se dedique. Y más que gente profesional, necesitamos apasionados, o sea, gente que puede dar más de sí, gente que le gusta asumir retos, porque la seguridad no se la va a combatir en 1 año ni 2 años. Hay décadas que hay que pasar si es que no comenzamos. Con ese preocupante análisis igual, porque claro, causa preocupación, que ha dado usted también sugerencias de qué es lo que se debería hacer para luchar contra ese problema que aqueja el Ecuador. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, contraalmirante.